Buenos días, queridos y queridas estudiantes. El día de hoy, como lo notarán, estamos realizando esta sesión desde nuestras propias casas por el tema de la cuarentena. Esto no quita, por así decirlo, el sistema que teníamos antes, así que vamos a seguir trabajando de la misma forma. Lo único sí, obviamente, es que la exigencia se va a nivelar, por así decirlo, en comparación al año pasado. De hecho, usted ya habrá notado que tiene más clases en vivo por asignatura. Dentro de esta asignatura, nuevamente les recuerdo que nos vemos muy pocos días y queda una hora libre para hacer actividades, ¿ya? Entonces, en vez de yo mandar una tarea cada vez que está el grupo A trabajando, yo simplemente le mando una tarea el primer día que tengamos clases de la semana. Y usted tiene para trabajar todos esos periodos, ¿bien? La idea es que obviamente aproveche esa oportunidad, que no quede con cosas atrasadas, porque si no, toda la semana se les va a acumular algo. Bien, muy buenos días entonces a todos y a todas, especialmente a la gente que se viene uniendo ahora. Comenzamos con la clase del día de hoy. Tal como habrá visto en el objetivo, la importancia es que usted comience a interpretar textos, es decir, que comience a generar ciertos procesos que vamos a revisar el día de hoy para finalmente dar sentido a lo que usted leyó. Obviamente, si hablamos de leer, nos vamos a referir directamente a las etapas de la lectura. Pero aún así vamos a hacer una revisión porque nos quedó una pendiente en la práctica. Y de hecho se va a relacionar con la actividad que usted pudo haber visto ya en Google Classroom. Ya. Empecemos entonces. Empecemos con esto que corresponde a interpretar otros mundos. Porque finalmente cuando yo hablo de interpretar, estoy entendiendo que hay una mayor complejidad de lo que estoy leyendo. Y por lo tanto voy a tener que ser más precavido y precavida al momento de analizar ese texto. ¿Bien? Ya, necesito que en el chat, con toda la sinceridad posible, como siempre, me escriba y me mencione cuál es su mayor dificultad cuando está leyendo. ¿Cuál es su mayor dificultad? ¿La concentración? ¿La motivación? ¿Cuál vendría siendo su problema en específico? ¿Hay mucho ruido en su casa? ¿Qué impide que usted lea correctamente la mayoría del tiempo? Ya, vaya escribiendo en el chat. ¿Qué cosas impiden que usted lea correctamente? ¿Qué cosas impiden que usted lea correctamente un texto con la mayor sinceridad posible? ¿Solamente desconcentración? ¿Nada más? Ya, ahí veo que están dando opciones distintas. Nuevamente, necesito que usted comparta de su propia experiencia. Ya, vamos viendo las respuestas entonces. Veo que hablan de desconcentración de nuevo, sentirse disperso o aburrirse inmediatamente cuando uno está leyendo, vecinos ruidosos, entender el vocabulario y sobre todo el sueño. Ya, ¿por qué pregunto estas cosas? Porque tenemos que partir desde un principio, es decir, con comenzar a normalizar ciertos procesos que vivimos biológicamente y que por lo tanto van a justificar que a nosotros nos cueste más o menos leer algo. ¿A qué me refiero con esto? Es normal que usted se desconcentre, ¿ya? Es absolutamente normal, porque hay un tema biológico de por medio y yo no voy a poder evitar. En este caso en específico, yo tengo que tener mucho ojo con lo que tiene que ver con las cosas que están externos a mí. ¿Bien? Ojo con todo lo que estoy diciendo porque todas las cosas que ustedes mencionaron, algunas tienen que ver con motivación intrínseca, que usted le dé un sentido a lo que está haciendo, y otras cosas que tienen que ver netamente con un tema biológico, que usted lamentablemente no puede evitar. Es normal que las personas mantengan un nivel de concentración que dura o promedia más o menos en los 20 minutos y nada más allá.
Es por eso que en estas dificultades en la lectura, primero debemos comprender que todas las poseen. No hay personas que leen mejor. Hay gente que se ha perfeccionado más, que es distinto, pero no es que naturalmente exista una buena lectura. Leer siempre significa un proceso, tal como usted ya lo ha revisado. Y por lo mismo es tan importante que usted se motive a vivirlo. Todo esto puede mejorar, incluso en el caso de la lectura y de la escritura en esta asignatura, es tal cual como cuando usted practica ejercicios en matemática, en física, en química. Es exactamente lo mismo. Todo esto se trata de práctica. Así que, nuevamente, este año vamos a trabajar desde la base, que acá todos tenemos dificultades de lectura. En un momento u otro siempre nos vamos a enfrentar a algo por el estilo. Lo que sí necesito tener claro es que yo sí tengo las herramientas para poder sobrellevarlo, y eso sí que es distinto. ¿Las herramientas usted las tiene? Claramente que sí. Y acá entra el tema de las etapas de la lectura que hemos trabajado. ¿Y por qué? Porque como usted revisó, si yo cumplo con ese proceso, sí o sí voy a poder comprender mejor. ¿Y por qué? Nuevamente en el antes de la lectura voy a contextualizar todo lo que va a ingresar finalmente a mi pequeño cerebro. Luego en el durante voy a preocuparme de seleccionar la información más importante. Y finalmente en el después me voy a preocupar de realizar ciertos procesos para confirmar que entendí lo que leí. Es un proceso súper sencillo que yo puedo realizar en una primera lectura, y eso es finalmente lo importante, que yo entienda que si tengo una oportunidad para mejorar. ¿Ya? Ya. En esta clase en específico, y de acuerdo también a las propias dificultades que ustedes me mencionan, vamos a profundizar en ciertos procesos que ocurren cuando yo realizo la última etapa, que es el después de la lectura. Es la última etapa que nos falta por revisar profundamente. ¿Y por qué? Porque el antes y el durante lo trabajamos en la primera tarea, ¿se acuerdan? Perdón, en la segunda tarea. Que ustedes tenían que seleccionar dos etapas de la lectura y demostrar su realización. Bueno, en las clases en vivo demostramos el antes, hablando del autor o autora del texto que tenían que leer del libro de lenguaje. Trabajamos con el durante, haciendo ciertas observaciones, tener cuidado en ciertas cosas, y ustedes para hacer esa tarea tenían que sí o sí leer el texto e ir identificando desde ya lo que era más esencial, por lo menos el tema central. Y solamente nos falta esta última etapa, que es finalmente el después. ¿Cómo yo compruebo que realmente comprendí? ¿Bien? Da lo mismo lo que yo decida realizar, sí o sí voy a cumplir con estos tres procesos en forma inconsciente, ¿ya? Y la idea es que si yo voy a ser consciente de estos procesos, es solamente para, nuevamente, mejorar. Porque esto usted lo va a hacer igual, inconscientemente lo va a hacer igual. Pero lo que yo necesito es hacerlo consciente para ver hasta qué punto me sirve. Y hasta qué punto incluso me puede salvar de muchas situaciones. El después de la lectura, la mayor parte del tiempo, funciona como una especie de parche. Yo voy a parchar todos los espacios vacíos que lamentablemente quedaron después de una lectura. ¿Ya? Así que nuevamente ese es el objetivo del día de hoy, trabajar con el después de la lectura, y es por eso que se activó una tarea en Google Classroom, que luego les voy a explicar y que les aseguro, y no se preocupen, que ustedes ya adelantaron trabajo. ¿Bien? Ya, comencemos entonces. Este proceso de lectura, es decir, el después de la lectura, se va a enfocar en que usted ya realizó, o por lo menos cumplió con esta primera lectura. Nuevamente, la idea de las etapas de la lectura es que usted se base solamente en una lectura, que no sea necesario leer un texto más de 5 veces. Bien, voy a realizar estos procesos detrás, analizar el texto, voy a relacionar con el contexto e interpretar elementos simbólicos. Cosas que nuevamente yo voy a realizar porque sí o sí, aunque yo no lo quiera, voy a querer darle sentido a algo, me haya gustado el texto o no. Sí o sí estas cosas las voy a aplicar incluso para fundamentar mi opinión. Pero en este caso tenemos que profundizar un poco y comprender por qué vendrían siendo tan importantes. ¿Ya? Ya, vayan viendo la pantalla, vamos a ir marcando entonces. Espera un poquito.
Si tienen dudas me pueden avisar. Eso. Ya. Vamos revisando entonces, y nuevamente esto ustedes lo van a aplicar siempre, 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 por eso es tan importante. Vamos con analizar el texto. Ustedes los elementos ya los conocen y necesito que en el chat me escriban cuáles son. ¿Cuáles son los elementos del texto narrativo? ¿En qué cosas yo me puedo fijar luego de leer un texto? Yo entiendo que tienen sueño, yo también tengo mucho sueño, pero necesito que respondan en el chat. ¿Qué cosas yo encuentro en un texto? Aparte de personajes, ¿qué más puedo encontrar en un texto? Bien, Aileen, acciones. Tengo personajes, tengo acciones. ¿Qué más tengo dentro de ese texto? Tengo un autor o autora que puedo analizar. Muy bien, Daniel. ¿Qué más tengo dentro de ese texto? Tengo lugares. Tengo, por lo tanto, un ambiente. Tengo una época que puedo analizar. ¿Algo más? ¿Algo que tenía que ver con ese dibujo de la oveja? ¿Le suena eso? El entorno en el cual está escrito el texto, muy bien, contexto de producción y de recepción. Producción, cómo fue realizado, recepción, cómo está siendo leído. Ya, falta lo esencial y seguimos. El texto narrativo, aparte de título, ¿qué es lo que tiene? No todos los textos son iguales. Algo llamado conflicto. Aparte del conflicto, participen por favor, que yo misma me voy a quedar dormida con ustedes. Ya, por interno me dicen conflicto central, pero ¿es la única parte de esa estructura? Porque yo recuerdo que eran 4. ¿Qué más puedo analizar en un texto? ¿Qué otro elemento, aparte del conflicto central? La historia parte con algo que usted le dice inicio, pero no se llama inicio. Se llama situación algo. ¿Ya bien, Martina? ¿Estamos despertando gente así? Ya, situación inicial, bien. Situación inicial, luego tengo el conflicto central. Después tengo el desarrollo. Y finalmente, despertémonos mutuamente. Ya, y finalmente el cierre. Bien. Todos los elementos que acaban de mencionar, aunque existen más, por ejemplo, y usted lo olvidó, materia de primero medio, los tipos de narradores. También es algo que yo puedo analizar. ¿Por qué es tan importante este proceso que inconscientemente se va a dar a nivel cerebral y que yo debo hacer consciente después de la lectura? ¿Por qué es tan importante? Porque es información relevante con la cual yo voy a finalmente dar sentido a este texto que acabo de recepcionar. ¿Por qué entonces debo analizar el texto? Porque si yo no recuerdo el nombre de los personajes, es porque me faltó lectura comprensiva y voy a tener que parchar esa información. Puedo hacer un resumen, puedo leer un resumen, buscarlo de una persona externa, puedo también realizar un listado de esos personajes con sus respectivos nombres. En el después de la lectura nuevamente voy a parchar toda la información faltante para comprender ese texto o para poder repasarlo. Dentro de este análisis del texto puedo, por ejemplo, notar que no me quedó tan claro el final. Si yo no lo analizo después de la lectura, puedo notar que tal vez el conflicto central no me gustó, pero todavía no tengo claro por qué no me gustó el libro.
¿Por qué no me gustó esta trama? ¿Por qué no me gustó este conflicto central? Y nuevamente, el después de la lectura va a solucionar esa situación. ¿Tengo que analizar los elementos? Sí. ¿Puedo hacerlo en forma inconsciente, en algo que me va a tomar 5 minutos? Pensando solamente internamente si algo me gustó o no, si algo lo entendí o no. O puedo hacerlo con mayor tiempo y realmente sentarme a analizar ese texto elemento por elemento. Es como usted le acomode. Lo único que me interesa es que usted entienda que no se debe rendir al momento de leer un texto. Para algo que existe el después de la lectura, para que usted pueda solucionar todas esas cosas que se le escaparon. Hay otro proceso que se da internamente cuando usted realiza el después de la lectura, que es relacionar con el contexto. Usted en el antes de la lectura siempre busca mucha información del contexto de producción y usted maneja esa información. Pero en el después de la lectura, luego que usted terminó de leer, no solamente va a tener esa información del texto y lo que usted investigó, sino que va a comenzar a crear relaciones, comenzar a entender por qué este libro se ve tan determinado por su contexto. ¿Ya? Es decir, comenzar a comprender, bueno, este es el conflicto central, ¿cómo se relaciona con el autor o la autora? En el caso del texto que ustedes leyeron, que era el texto Chufa, dijimos que esta escritora, periodista, profesora, etcétera, etcétera, tiene un compromiso muy grande a nivel social, tiene mucha conciencia de clase y realmente le quiere dar voz a las personas marginadas. Si yo relaciono eso con de ese contexto, con la misma trama y la historia, voy a entender por qué escribió sobre ese tema, por qué utilizó este personaje, por qué para ella parecía tan importante crear una historia en la cual un menor de edad estuviera viviendo una situación así. ¿Se entiende? Yo voy entonces a relacionar, ya de una vez por todas dar sentido entonces a toda esa información que conseguí preliminarmente. Todo esto lo hago en el después de la lectura. El texto ya lo leí y estoy preparado o preparada para hacer estas relaciones. También puedo relacionar con mi propio contexto, que es el contexto de, nuevamente, recepción, es decir, por qué yo entiendo las cosas de X forma. Y también en el después de la lectura, entonces, voy a poder relacionar por qué el libro no se relaciona con mi contexto de recepción y tal vez por eso no me gusta, tal vez por eso no lo entiendo, tal vez por esas razones, derechamente, el texto para mí pudo haber sido incluso tal vez una pérdida de tiempo. Yo puedo sacar muchas conclusiones después de una lectura, lo importante es que ahora lo empiece a hacer en forma consciente. Que yo sepa que esto se va a producir en mi cerebro, sí, va a pasar, pero también lo puedo hacer en forma consciente y por lo tanto entender mejor los textos. Y finalmente, y yo creo que es uno de los más importantes y que usted finalmente lo deja pasar muchas veces porque es difícil, que corresponde a interpretar los elementos simbólicos. Los textos, usted entenderá, que no nos entregan toda la información. Si nos entregaran toda la información, nadie realmente los leería porque no serían interesantes. ¿Se entiende? Es por eso que la gran mayoría de los autores y autoras nos ocultan información entre líneas. Y en un breve espacio, tampoco, aunque quisieran, nos podrían contar todo. Así que utilizan muchas metáforas, muchas cosas simbólicas para que nosotros como lectores y lectoras tomemos ese desafío y le queramos realmente dar el sentido que nosotros realmente entendemos de ese texto. La idea, obviamente, de un autor o autora, entonces, en resumen, es engancharlo a usted. Eso es lo que quiere lograr, con la forma de crear el texto. Por lo tanto, siempre va a haber información oculta, siempre va a existir y yo necesito buscarla. Por ejemplo, en el caso del texto que usted leyó, que era el texto Chufa, hablamos del simbolismo que estaba presente en los perros callejeros. Que él finalmente decía que, claro, que Santiago estaba lleno de perros callejeros, hace alusión también a estas personas que estaban en situación de calle, estos vagabundos, o personas que intentaban ganarse su dinero vestidos de viejos pascueros. Todo eso corresponde a elementos simbólicos en los cuales él también se representaba como una persona marginal. Él también, finalmente, si se dan cuenta en el comportamiento que tiene a lo largo de la historia, él también era un perro callejero. No solamente por ser huérfano, porque sus padres murieron
había muerto muy recientemente, sino que también por la necesidad de sobrevivencia que él tenía, al punto que incluso llega a una casa, roba cierta comida, realiza cosas que otras personas no hubieran realizado con tal de sentirse bien. Por ejemplo, si alguien hubiera tenido esa oportunidad, posiblemente se hubiera robado todas las cosas de esa casa. Y él solamente buscó dignidad, solamente se bañó, solamente se alimentó y tomó, por así decirlo, ciertos alimentos para después, para ser bien recibido en otro lugar, tal como un perro callejero. ¿Se entiende? Ya, hasta el momento entonces, ¿tienen alguna duda? Nuevamente, acabamos de hablar de 3 procesos que inconscientemente hacemos en el después de la lectura y que por lo mismo son tan importantes, porque yo los hago en forma inconsciente, pero la idea es que comience a hacerlo en forma consciente. ¿Bien? Ya, esto, si lo hablamos solamente, puede sonar muy fácil, porque solamente conversarlo, solamente entenderlo, y claro, si decimos que después de la lectura yo tengo que tomar este tiempo para comprobar que realmente entendí lo que leí, ya, yo creo que es algo bastante fácil de comprender. Pero lo que yo necesito ahora es que usted participe en la siguiente actividad y me lo demuestre en la práctica. En una actividad de comprensión lectora, en la cual usted tiene que responder ciertas preguntas. Y estas preguntas se enfocan en esto, que usted interprete el texto, que usted le dé sentido a lo que acaba de leer. No es información textual, por si acaso. Hay preguntas que finalmente van a hacer que usted tenga que pensar, tenga que interpretar, tenga que ver elementos en el mismo texto para llegar a una conclusión. Esa es la finalidad, ¿ya? Bien, entonces, les aviso cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer este proceso. Yo necesito que en esta segunda hora que tenemos de clases, usted no se conecte, ¿ya? Esta segunda hora va a estar dedicada solamente para que usted pueda realizar la actividad. Eso significa que me la tiene que enviar lo antes posible, porque le voy a dar toda la clase, 35 minutos, para que la pueda realizar. Esta instrucción de la actividad, de hecho, vamos a parar un poco acá. Voy a compartir pantalla para que incluso podamos revisarlo en tiempo real. Vamos a cerrar esto. Nos vamos a Google Classroom. Solamente para que puedan verlo. Y esta es la actividad que usted debería entregar lo antes posible porque le va a tomar menos de 35 minutos. Y yo aún así le voy a dar toda la clase para que puedan trabajar tranquilos. No es lo ideal en todo caso, no se malacostumbren, pero yo sí necesito que trabaje ahora mismo. Que esto no sea solamente hablar. Ya, ahora sí les voy a compartir la pantalla. Vamos para allá. Ya, ¿pueden ver mi pantalla? Dice clase número 11. ¿Alguien que me confirme, por favor? Ya, sí se ve. Bien, esta es la instrucción entonces del día de hoy. Nuevamente, como siempre, necesito que escriba presente en los comentarios. Es importante eso porque queda un registro para usted, no solamente para mí, sino que usted también va a recordar cuándo estuvo presente y en caso que lo haya olvidado, puede anotarse en cualquier momento. Esa es la idea, así que si no lo hizo en una clase anterior, lo puede hacer todavía. Ya, aparte de eso, las preguntas son de la página 17, de la 1 a la 6, tal como les coloqué acá en el recordatorio. En el segundo periodo no tenemos clase, o sea, tenemos clase, pero usted va a estar trabajando tranquilo, no lo voy a estar molestando. Y lo más importante es que usted va a interpretar. Es decir, todas las preguntas van enfocadas a que usted demuestre que logra reconocer elementos en el texto y con eso poder responder y sacar sus propias conclusiones. Ojo con esto, usted ya tomó apuntes, usted el texto ya lo leyó, usted ya hizo una tarea previa. La información más importante que le va a servir para responder las preguntas ya existe. ¿Bien? No sé si me quedé pegado. Ya, nuevamente repito, toda la información que usted necesita para responder esas preguntas ya existe porque usted ya la buscó en una tarea anterior. Lo único que va a hacer ahora es responder esas preguntas con la información que usted ya conoce. Así que no debe tomar más de 20 minutos.
De todas formas, les puse como fecha de entrega máxima el 25. Y eso no es mañana, eso vendría siendo el día jueves. ¿Bien? Ya, así que eso, chiquillos y chiquillas, necesito que vayan a trabajar en eso. Nuevamente, seguimos en clases hasta las 9:55. Aprovechen el tiempo, no lo desperdicien, por favor, y no queden con tarea para la tarde. ¿Ya? Ya, eso, chiquillos y chiquillas, me despido entonces. Vayan a trabajar. Que estén muy bien. Adiós.